Bien, entonces hoy vamos a ver diabetes, ¿sí? Y también agregué un tema más que es insulinoma, ¿sí? Que es un tipo de tumor que se da en las células beta del páncreas encargado de sintetizar y liberar insulina. Bueno, esto no vamos a ver. Entonces, nosotros ya algo en bioquímica, las que tomaron conmigo bioquímica, vimos diabetes, ¿sí? Pero hoy vamos a enfocarnos más que nada en la fisiopatología de la diabetes, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que la diabetes, siempre que hablamos de diabetes, insulina. Entonces, hoy patologías de glucagón no vamos a ver. Una, porque no se preguntan, y dos, porque no son comunes. Así que vamos a ver la que es común y la que prácticamente, si yo sigo comiendo así, me va a dar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver diabetes, ¿sí? La diabetes es un síndrome, o sea, es un conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Es un síndrome que se caracteriza por la resistencia o el déficit de la insulina. Y ahí la podemos dividir a la diabetes en dos partes, ¿sí? Entonces, la diabetes, vuelvo a decir, es un síndrome. Síndrome significa signos y síntomas, ¿no? Que puede deberse a que en realidad tiene causa de o déficit de la insulina o resistencia a la misma. ¿Bien? ¿Qué más? Algo más quería decir de la diabetes. Bueno, insulina. ¿Cuáles son las funciones clave de la insulina? La insulina va a actuar en el metabolismo de los hidratos de carbono, en el metabolismo de los lípidos. ¿Necesitas lapicera? Ah, bueno, pero está bonita. Sí. Y en el entonces, les decía, la insulina lo que hace prácticamente es actuar en el metabolismo de los hidratos de carbono, actuar en el metabolismo de los lípidos y actuar en el metabolismo de las proteínas. Entonces, si ustedes saben qué es lo que nosotros hacemos con los glúcidos adentro, qué es lo que hacemos con los lípidos adentro y qué es lo que hacemos con las proteínas, que ustedes saben que proteínas remil utilizamos en todo el organismo, ustedes ya saben qué va a pasar cuando hay un déficit de insulina, ¿sí? Entonces, pero igual yo les voy a ir nombrando las funciones, así vamos entendiendo qué pasa cuando no funciona, ¿no? Nosotros la diabetes la podemos dividir en dos clases, ¿sí? Que en realidad ahora ya salió una diabetes tipo 3, ¿sí? No sé, salió, pero se sigue en investigación, todo, pero yo les voy a contar cómo es. Bueno, la diabetes, tenemos la diabetes tipo 1, o también llamada diabetes juvenil, porque justamente le agarran a los jóvenes a partir aproximadamente de los 14 años, aproximadamente, ¿sí? Y es del 10 al 15% de las diabetes, o sea, de todas las diabetes que hay, la diabetes tipo 1 es el 10 al 15%, ¿sí? Y va a estar caracterizada por un déficit de la insulina. Va a estar caracterizada entonces por un déficit de la insulina. ¿Qué pasa acá en la diabetes tipo 1? Acá puede pasar que haya una infección viral o un problema autoinmunológico. O sea, que tu sistema inmunológico te ataque. Tu propio sistema inmunológico te ataque, ¿sí? Entonces, una infección viral o autoinmune. Cualquiera de las dos. ¿Qué va a pasar acá? Tu sistema inmunológico, a través de anticuerpos o células encargadas de la infección viral, natural kill CD8, ¿sí? Van a empezar a romper los islotes de Langerhans, principalmente las células beta del páncreas. Es como que le agarraron odio, ¿no? O sea, así de la nada las detestan a los islotes beta del páncreas, a las células beta del páncreas, y le empezaron a romper. Obvio, si vos rompes la fábrica, producto no tenés. Entonces rompemos la casa en donde vive la insulina y donde se libera y toda la insulina, y la insulina ya no existe más en tu cuerpo.
Entonces, ¿qué hacía la insulina? La insulina movilizaba los hidratos de carbono, o sea, hacía que la glucosa que estaba en la sangre entre adentro a través de los GLUT4, ¿sí? ¿Se acuerdan? Insulino dependiente. Entonces, a través de esos GLUT4, lo exponíamos los GLUT4 y eso hacía que la glucosa que estaba en la sangre ingrese. Ahora, si vos no tenés insulina, esa glucosa no va a ingresar. Esa glucosa va a estar ahí en sangre. Hiperglucemia, característico del paciente que tiene diabetes tipo 1. ¿Sí? Hiperglucemia. O glicemia es lo mismo, por las dudas. ¿Sí? Hipergli es lo mismo. Bien. Otra cosa más que va a tener este paciente, lógico, ¿sí? Que ahora vamos a ver todas las complicaciones, es el coma hiperosmolar. ¿Qué es esto? Coma, obviamente que ustedes saben que el coma es un sueño sin despertar, ¿sí? Hiperosmolar, porque acá se produce una hiperosmolaridad. Tengo más soluto, tengo más soluto que agua, ¿sí? No se olviden, la osmolaridad es la cantidad de solutos en un litro de solvente, o sea, cantidad de iones o macromoléculas en agua, ¿no? Bueno, yo acá tengo muchas moléculas, tengo hiperglucemia. ¿Cuál es la característica de la glucosa? Que la glucosa es osmóticamente activa, ¿sí? Entonces, la glucosa, al ser osmóticamente activa, ¿a quién arrastra? Al agua, ¿no? Entonces, cuando ella está en mucha cantidad en la sangre, ¿sí? Cuando ella está en mucha cantidad en la sangre, ¿sí? La glucosa va a empezar a arrastrar agua de los tejidos, ¿sí? Va a empezar a arrastrar agua, le va a empezar a sacar todo el agua a los tejidos, ¿sí? La misma glucosa que está acá en la sangre. Y vos tenés una banda, ¿sí? Y otra característica más que tiene la diabetes tipo 1 es que es de aparición brusca. O sea, vos un día lo tenés, vos un día no lo tenés, perdón, y al otro día te apareció la diabetes, ¿sí? Aparición brusca. También, por las dudas, no solamente se da en niños. O sea, la diabetes tipo 1 te puede agarrar en cualquier etapa de tu vida, ¿sí? Principalmente, o sea, en cualquier etapa de tu vida. Pero más se da en los niños, ¿sí? Más se da en los niños. Después, otros tipos, esos son los diabetes tipo 2. Bueno, eso, ¿sí? Diabetes tipo 1. Ahora vamos a ver en un ratito todas las signos y síntomas que tiene un paciente. Estas son las complicaciones, ¿sí? Chao. Estas son dos de las complicaciones que tiene el diabético tipo 1. Esta es la más importante porque, como les dije yo recién, como les agarro de un día para el otro, ¿no? Ellos capaz se sienten mareados por todo el agua porque están deshidratados, porque estoy sacando agua de las células, ¿no? Entonces se sienten mareados, como que se sienten mal, decaídos, no van al médico, el páncreas se sigue redistruyendo y llegan directamente a la clínica con el coma hiperosmolar. ¿Cómo se trata la diabetes tipo 1? La diabetes tipo 1, que también la conocemos como diabetes insulino dependiente, ¿sí? O sea, paciente que tiene diabetes tipo 1, o sea, que es un paciente que va a vivir con insulina, ¿sí? El páncreas no se regenera, ojo, el hígado sí, el páncreas no se regenera, entonces no es como que, esperemos un ratito que el páncreas vuelva de nuevo, no pasa eso, ¿sí? Entonces, lamentablemente todo el tiempo va a tener que estar inyectándose insulina, acá, en todo por la panza, por los brazos, etcétera, ¿no? Entonces, el tratamiento es ese, la insulina, ¿sí? El tratamiento de la diabetes es la insulina. No voy a hablar de los tipos de insulina ni nada, pero sí decirles que dos cosas de la insulina que nosotros le damos. 3 cosas. Primero, habíamos experimentado con la insulina de los animales, pero como no es una insulina de nosotros, ¿qué hacía? El sistema inmunológico la reconocía como algo extraño. Entonces generaba alergias, ¿no? Similar a lo que pasa con las penicilinas, ¿no? Como es algo extraño al cuerpo, tu cuerpo dice, raro esto, entonces lo sacamos, ¿sí?
¿sí? Lo mismo pasó cuando estábamos experimentando con la insulina de los perros, ¿sí? Que es de los animales. Ahora, se vio que vos podés recombinar ADN con una bacteria y la bacteria te va a dar la insulina, como por ejemplo en el caso de Escherichia coli. Similar a lo que vimos con la hormona de crecimiento, ¿se acuerdan? Y se vio que ahí tenés la insulina, ¿sí? Tenés varios tipos. Todas van a depender de cuánta hora duren en el organismo, ¿sí? Primero, los pacientes de insulina dependiente toman dos tipos de insulina. Una que la toman a la mañana, que dura aproximadamente 8 horas, esta insulina, ¿sí? De 8 a 10 horas dura la insulina. Y otras que tienen que ponerse sí o sí después de comer. ¿Por qué después de comer? Porque después de que nosotros comemos, ingerimos cantidad de hidrato de carbono, proteínas y lípidos que son estímulos para que se libere la insulina. Pero como vos no tenés insulina, ¿qué vas a liberar? Entonces vos tenés que ponértela la insulina, ¿para qué? Para que lo que vos comiste, que después se va a absorber en tu intestino, pueda entrar hacia adentro de las células y no quedarse ahí en la sangre. No sé si me explico. Si no te va a producir la hiperglucemia y el coma hiperosmolar si no te producís la insulina, ¿sí? Bueno, ahora vamos con la diabetes tipo 2. ¿Sí? O que también la llamamos diabetes del adulto, ¿sí? O diabetes no insulino dependiente, porque esta persona no necesita de insulina las primeras etapas de la enfermedad. Después, el hígado se empieza a degenerar, ¿sí? Y ahí sí va a necesitar insulina. Bueno, cuestión, diabetes tipo 2 se va a dar principalmente en pacientes que tengan mal estilo de vida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir mal estilo de vida? Sedentarios, tabaquistas, no van al gimnasio o no salen a caminar, tienen una dieta que la verdad deja mucho que desear, ¿sí? O sea, están encargándose los sanguchitos a la noche, comiendo papas fritas, ¿sí? ¿Qué más hacen? No sé, comen sus chocolates, se encargan sus buenos postres, así, ¿no? O sea, una mala dieta conlleva una diabetes. Afirmo, confirmo y juro por Dios que meto mis manos en el dedo, ¿sí? Por más de que vos, me meto mis manos en el fuego, por más de que vos hagas ejercicio y toda la gilada y te todo re bien en tu cuerpo, vos no fumes, pero vos comes mal y te juro por Dios que te agarra diabetes, ¿sí? Entonces, peor si no haces ejercicio, si no haces nada, ¿sí? Entonces, la diabetes tipo 2, ¿sí? Que es no insulino dependiente y te agarra más que nada cuando sos viejo. A partir de los 30, o sea, mayores a 30 años, ¿sí? Te empieza a agarrar, a partir de los 30 años, pero en la edad en la que más se ve que evoluciona la diabetes es a partir de los 50 a 60 años. 50 a 60 años, ¿sí? Entonces, te agarra después de los 30, pero es cuando vos empezás a ver lo que realmente es la diabetes. Empezás viéndolo cuando tenés 50 o 60 años. Ahora, la diabetes tipo 2 aparece no es paulatinamente, lentamente, ¿sí? Porque, a ver, no es como esta que tenía una aparición brusca, que de un día al otro te aparecía la diabetes. No, esta es lenta, porque vos tenés que tener, o sea, un mal estilo de vida. O sea, está bien, vos te comés tu sándwich quizás todos los fines de semana, pero así después de 10 años recién te va a agarrar una diabetes. Si vos comés una vez al mes los sándwiches, después de 20 años te va a agarrar diabetes. Si vos comés una vez al año, después de 50 años te va a agarrar diabetes, y así. Pero todo va a depender, vuelvo a decir de nuevo, del estilo de vida que tiene cada uno, ¿sí? Que te va a agarrar la diabetes. Entonces, esto es de aparición lenta, ¿sí? Es más, tu cuerpo te avisa cuando vas a tener diabetes, ¿sí? Nada más que uno no sabe interpretarlo, menos si uno no estudia medicina, ¿sí? Entonces, es de aparición lenta, ¿sí? Antes de la diabetes, y acá es algo que, esto es pregunta de examen, antes de la diabetes viene una condición clínica que también la podemos decir prediabetes o insulino resistencia, ¿sí? Insulino resistencia.
¿Qué quiere decir esto? Mi páncreas fabrica insulina, no como el diabético tipo 1 que no fabricaba directamente nada. Mi páncreas acá sí fabrica insulina. Pero ¿qué pasa? Mis células de alrededor, en donde va a ir a actuar la insulina, principalmente en el hígado, principalmente en el músculo esquelético y principalmente también en el tejido adiposo, ahí es donde va a actuar más la insulina, ¿sí? Y en los lugares en donde vamos a ver patologías relacionadas a la diabetes, estos órganos se niegan, sí, pero así rotundamente a querer interactuar con la insulina. No exponen los receptores tirosinquinasa de la insulina. Entonces, vos liberás insulina, tu páncreas libera insulina, pero si tus tejidos no quieren aceptarlas, y es como que prácticamente no tengas insulina. No sé si me explico. La liberás, pero no funciona. ¿Se entiende? Sí. Bueno, eso se viene acá, ¿sí? Todos estos músculos, todos estos tejidos van a ser los encargados de verse afectados cuando vos tenés insulina resistencia. Por ejemplo, la insulina estimulaba la glucólisis, o sea, estimulaba que vos rompás la glucosa, estimulaba que vos almacenes glucosa en forma de glucógeno. En el caso de las proteínas, por ejemplo, el metabolismo de las proteínas estimulaba la síntesis de la proteína, estimulaba la síntesis de ácidos grasos, porque era antilipolítica, sí. Si no rompe, entonces fabrica los lípidos, ¿no? Entonces, cuando vos no tenés insulina, vas a romper una banda de lípidos, ¿sí? Porque es antilipolítica, cuando ella está se crea, cuando no está se rompen. Y esos lípidos van a empezar a viajar por la sangre. Aterosclerosis. Siempre que hay lípidos en la sangre, vos siempre tenés que tener en cuenta los factores cardiovasculares. Siempre lípidos en sangre, infarto. Listo, no hay con qué darle, ¿sí? Proteínas. Hidratos de carbono. Si vos no tenés glucosa que ingrese, que se supone que la glucosa es el principal metabolito que comen las células, si vos no tenés esa glucosa y empiezan a fabricar otras cosas para suplantar a la glucosa. Pero si vos estás en tu casa y no tenés una milanesa, vos decís, bueno, pero con algo quiero acompañar el arroz, el fideo, lo que esté por comer. Entonces, ¿qué haces? Te haces una hamburguesa, que no es una milanesa, pero es algo similar que te va a alimentar igual, ¿o no? Bueno, lo mismo pasa. ¿Pero qué pasa? Quizás la milanesa es un poco más sana, la hamburguesa tiene más grasa. ¿Sí? Es verdad, ¿no? Pero también hagamos la comparación con esto que les digo. Entonces, miren, si yo a mi glucosa, que se supone que es un poco más sana, que te da más energía, que todas tus células la comen, se llevan bien con la glucosa, y ahora, vos no podés ingresar la glucosa porque este paciente también va a tener hiperinsulinemia. Tiene hiperinsulinemia porque la insulina no puede actuar, insulinemia, e hiperglucemia, porque no puede ingresar, ¿sí? Esa es la característica. En cambio, el diabético tipo 1 tiene hipoinsulinemia. Ni siquiera llega, ya lo vamos a ver cuando vayamos al diagnóstico, vamos a ver que cuando queremos saber que un paciente diabético tiene diabetes tipo 1, le pedimos insulina. Y la vamos a ver prácticamente indetectable en la sangre porque el páncreas no fabrica nada, ¿sí? Bueno, siguiendo con el diabético tipo 1. Este paciente, cuando no puede ingresar entonces la glucosa dentro de las células prácticamente lo que hacen es buscar otra forma de alimentarse. Cuerpos cetónicos, ¿sí? Cuerpos cetónicos, ácidos grasos. Entonces, ahí sacamos las reservas que tenemos en el tejido adiposo y las empezamos a comer. Y esto quiero que quede claro, para las que ya estuvieron conmigo en bioquímica ya sabrán, pero las que no, les cuento. Nosotros tenemos, cuando terminamos de comer, que se llama post-ingesta, dura 2 horas la post-ingesta. O sea, vos terminaste de hacer el último bocado de tu plato y contás 2 horas y eso te dura la comida en la sangre. Después de 2 horas empieza el ayuno, que es el ayuno normal que hacemos de 8 horas, todo el quilombo, ¿no? Bueno, ese ayuno, vos lo primero que vas a romper es el glucógeno que tenés almacenado en el hígado, en el músculo. Bueno, el músculo solamente lo voy a utilizar para la contracción, pero el hígado para reponer todo lo demás, ¿no? Segundo, cuando se te acaben las reservas de glucógeno, vas a empezar por los lípidos.
Y ahora, cuando se te acabe la reserva de los lípidos, pero tu cuerpo necesita más energía, vas por las proteínas, que es, si ustedes ven, es lo último que yo voy a tocar, lo último, ¿sí? Entonces, acá, en las proteínas, se va a ver involucrado el músculo esquelético, que es el que está lleno de proteínas. Le voy a empezar a sacar proteínas al músculo, porque claro, esto es crónico, ¿no? O sea, esto no dura un día, 2 días, un mes. Esto dura años, años. Entonces imagínate, vos comés, pero la comida no va a depositarse en ningún lugar, así como viene se va. Entonces vos, lo que vos tenés en tu cuerpo tenés que empezar a utilizar. Y entre tantas cosas que vos tenés en tu cuerpo tenés proteínas y músculo tenés un montón, no sé cuántos, 1000 y algo tenemos de músculo, 3000 y algo, no sé cuántos músculos tenemos. Entonces imagínate, tenés proteínas como para vivir un par de años más. Pero ¿a costa de qué? Que tus músculos empiecen a atrofiar. O sea, yo le estoy sacando masa muscular para darme energía. Le estoy sacando a mis músculos proteínas para después utilizarlo y formar glucosa a las proteínas. Y mis músculos empiezan a ser más chiquitos, atrofia muscular. Por eso los pacientes diabéticos, en su última instancia, los diabéticos tipo 2, última instancia, así ya en la etapa casi, podemos decirle final de la diabetes, son flacos. Primero eran obesos y después son flacos, pero flacos que viene un viento y se los lleva. Son muy flacos porque prácticamente todas las proteínas me las estoy comiendo, digamos, ¿sí? Y acá la complicación más importante que vamos a tener en la diabéticos tipo 2 es la cetoacidosis diabética. ¿Qué va a pasar? La cetoacidosis diabética, esto se van a cansar de ver en las guardias, pero se van a remil cansar de ver la cetoacidosis diabética en la guardia. ¿Qué es? Es como tu paciente no puede ingresar la glucosa dentro de la célula y como yo le estaba diciendo recién, vos tenés que empezar a suplantar esa glucosa por algo que vos tengas al alcance de la mano. En ese caso, cuerpos cetónicos, que no nos olvidemos que los cuerpos cetónicos son lípidos. Vienen del acetil-CoA, que es un ácido graso, ¿sí? Entonces, acá, las reservas de grasa que vos tenías en el tejido adiposo van a pasar al hígado para convertirse en cuerpos cetónicos. Y en el hígado va a liberar esos cuerpos cetónicos que son ácidos a la sangre y van a empezar a disminuir el pH. Ustedes muy bien saben que nosotros tenemos enzimas y tenemos proteínas que actúan a cierto grado de pH, ¿sí? Si vos aumentás, disminuís el pH, la proteína o la enzima se denaturaliza, ya no sirve, ya no produce la función catalítica, ya no hace nada, ¿no? Entonces, así es como entramos en cetoacidosis diabética, ¿sí? pH bajo, ¿sí? Y el paciente empieza con taquipnea. ¿Por qué tiene taquipnea? Porque quiere eliminar los ácidos, o sea, eliminar el dióxido de carbono como habíamos visto en pH, ¿sí? Y empieza con taquicardia, ¿sí? Vamos a ver que la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca están boom, volando. ¿Por qué tiene taquicardia? Porque los tejidos le están pidiendo más oxígeno. En base a todo esto, que podemos decir que también es un tipo de inflamación, ¿sí? Entonces, en base a todo esto, los tejidos le piden oxígeno, entonces el corazón tiene que bombear más rápido para que la sangre pase más sangre por ese tejido que le está pidiendo oxígeno. ¿Se entiende? Sí. Vamos a ir ahora a la fisiopato, ¿sí? Bien, ¿cómo va a ser la fisiopato de la diabetes? Mira, mi abuela decía diabetes. ¿Cómo va a ser la fisiopato de la diabetes? Primero, el paciente va a venir con glucosuria. No sé si es una palabra nueva, pero se los digo, es glucosa en orina. Nosotros, cuando habíamos visto renal, habíamos visto que tenemos como un umbral de reabsorción para la glucosa que es de 200 miligramos, ¿sí? O sea, vos tenés una glucemia de 200 y hasta ahí es lo que tu riñón puede reabsorber en realidad de glucosa. ¿Se acuerdan cuando vimos filtración renal? Habíamos dicho que la glucosa sí filtra, pero el 100% de la glucosa que se filtraba se reabsorbía, volvía de nuevo al cuerpo, ¿sí? Ahora, cuando vos tenés de más
glucosa, acá los S-GLUT o SGLT, que es lo mismo, ¿sí? O S-GLUT es lo mismo, estos se van a saturar. ¿Cuándo se saturan? Acá hablamos de un umbral, ¿sí? Un umbral que es de 200 miligramos por decilitro. Cada 100 decilitros, ¿no? Por las dudas, ¿sí? Entonces, eso, si vos pasás de los 200 miligramos de glucemia en sangre, tu riñón ya deja de reabsorber la glucosa. Va, no toda, ¿no? O sea, de 200 para arriba. Va a ir reabsorbiendo, pero va a ir reabsorbiendo de a poquito porque es como que él tiene un umbral. ¿Se entiende eso? Entonces vos vas a empezar a ver glucosa en orina. ¿Es normal? No. No tiene que haber ni una molécula en una persona normal. No tiene que haber ni una molécula de glucosa en la orina. ¿Sí? Si tienes diabetes tipo 2, ¿qué podemos encontrar en la orina? Cuerpos cetónicos, ¿sí? Esto se conoce como cetonuria. Nuria, orina. ¿Sí? Ceto, cuerpo cetónico. Bien. O uria. Cetonuria. ¿Sí? Lo vamos a encontrar en el paciente diabético principalmente tipo 2, ¿no? Porque el paciente diabético tipo 1 no le alcanza el tiempo para producir cuerpos cetónicos, ¿sí? Porque es como es de aparición brusca, la diabetes tipo 1, entonces como que no te hagan hasta que tu tejido adiposo saque los lípidos, vaya al hígado, ya se murió el paciente. Entonces no sirve que hagas cuerpos cetónicos en diabético tipo 1. Entonces glucosuria, cuerpos cetónicos, que son cetonurias. ¿Qué más? La mnemotecnia de la diabetes. Polifagia, polinuria. Las 4P. Muy bien. Polifagia. ¿Ah? Polidipsia. Polidipsia. Poliuria. Y aumento o disminución del peso. ¿Sí? Las 4P. Polifagia, ¿sí? Significa comer mucho. ¿Por qué el paciente diabético va a comer mucho? Porque, como les dije recién, la glucosa no está ingresando dentro de las células. Entonces, si la glucosa no está ingresando dentro de la célula, la principal comida que vos le das a tu cuerpo para que coma, no está ingresando dentro de la célula, y que las células te van a pedir más comida. Entonces este paciente todo el tiempo va a estar comiendo, pero, a ver, no es porque el paciente tenga, no sé cómo decirlo, sea copioso o sea caprichoso o algo, sino porque realmente tiene hambre y su cuerpo le está diciendo, che, dame de comer, pero acabo de comerme un plato de fideo con 3 kilos de salsa, pero yo sigo teniendo hambre, pero porque tu glucosa no está ingresando dentro de la célula y entonces las células lo interpretan como que vos no has comido. ¿Se entienden? ¿Sí? Polidipsia, tomar mucha agua. Mucha agua. El paciente diabético tiende a tomar mucha agua. Mucha agua. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo glucosa en orina, primero y principal, que glucosa en orina, en donde esté la glucosa va a arrastrar agua. Sí. Si está en el riñón, entonces arrastra el agua tubular, de los túbulos, ¿no? Y empieza a chupar todo el agua que está ahí alrededor del riñón y lo deja seco el riñón, ¿no? Eso también se conoce como, esta es la poliuria, ¿sí? Poliuria, que orinas mucho, porque por la glucosa, ¿no? Obvio. Y después la polidipsia, porque habíamos dicho recién también en el dibujito que yo había hecho acá, que la glucosa es osmóticamente activa y cuando está en la sangre empieza a chupar todo el agua por donde va pasando. Y como está en toda la circulación y vos sistema circulatorio tenés de acá hasta acá, ¿no? Te va a chupar todo el agua de todo el cuerpo. Entonces por eso el paciente diabético está tomando agua, yendo al baño, tomando agua, yendo al baño, toma agua y va al baño, toma agua y va al baño. Signos, ojo, son signos que coman bien, ¿no? Porque son signos patognomónicos de la diabetes. Si ustedes sienten, postal se los digo, si ustedes sienten que están comiendo mucho y como que no se sacian, ¿no? Todo el tiempo. Si están todo el tiempo tomando agua y están todo el tiempo yendo al baño, vayan al endocrinólogo, vayan al diabetólogo, porque capaz están con una insulina resistencia o una resistencia de insulina, como le quieran decir, y no puedan llegar a hacerse la diabetes, que eso es lo que le quería decir recién.
La diabetes, para llegar a la diabetes tipo 2 son, por así decirlo, 3 procesos. Lo vamos a hacer en una línea del tiempo, ¿no? Que acá, en la etapa final, en la etapa inicial es un paciente sano. Y en la etapa final es la diabetes tipo 2. ¿Sí? Entonces, en la primera etapa que tenemos el paciente sano, ¿sí? Este paciente va a venir comiendo. No se va a cuidar, es sedentario, no sale, estudia medicina, por ende está todo el tiempo sentado, no le da el tiempo para ir a gimnasio, ni a hacer vida social, entonces está todo el tiempo sentado. Y le empiezan a salir cosas características de la resistencia a la insulina. Una que me encanta se llama acantosis nigricans. ¿Qué es eso? La acantosis nigricans son las manchas negras en los pliegues de tu cuerpo. Pliegues como por ejemplo la nuca, la axila, la ingle, ¿sí? Acá abajo de las chichis también a las mujeres nos sale. En donde vos tengas pliegue, en donde vos dobles todo, ahí vas a encontrar la acantosis nigrica, que son las manchas oscuras en los pliegues. Ahí, en esas manchas oscuras también te pueden salir verruguitas, que no me acuerdo cómo se llaman, son verrugas, pero no me acuerdo, que son como lunares, pero salidos, ¿sí? Principalmente en el cuello, en la axila, ¿no? Acá en la parte de la ingle, son esos... Eso es resistencia a la insulina, ¿sí? Eso es lo que va a tener este paciente, que es la mitad, ¿sí? Resistencia a la insulina. Ahora, acá hay una característica muy importante para entenderla, para saber diferenciar entre diabético tipo 1 y diabético tipo 2. El diabético tipo 2 puede no tener diabetes, porque llega a la insulina resistencia y si cambia su estilo de vida, y si deja de fumar, y si sale a caminar por lo menos 30 minutos al día, y si come bien, y si por lo menos le agrega una verdura a toda esa comida que está comiendo, obviamente que aparte del tomate y la lechuga en el sándwich, ¿no? Él puede volver de nuevo a estar sano. Ahora, si él vio que tiene las manchas, que tiene las verruguitas, que está tomando mucha agua, que está comiendo de más, que está yendo todo el tiempo al baño, y igual así le chupa 3 carajos, va a irse a hacer una diabetes. Y de ahí ya no hay vuelta atrás. Por las dudas. ¿Sí? Bien. Seguimos con las demás que les decía. Y pérdida y aumento de peso. ¿Por qué va a pasar eso? Principalmente la disminución del peso va a ser en el diabético tipo 1. ¿Sí? El diabético tipo 1, ¿por qué? Porque como bruscamente se queda sin insulina, bruscamente no hay glucosa que ingresa a la sangre, que ingresa a las células, y utilizamos bruscamente los lípidos y las proteínas para empezar a alimentar todo el cuerpo ya, porque no nos olvidemos que es brusco, así, ¡pum!, pero de la nada te aparece en cuestión de minutos, ¿sí? Ahora, el aumento del peso va a ser principalmente para el diabético tipo 2, que, les vuelvo a decir de nuevo, en un estadio final de la diabetes, cuando ya consumió todas sus reservas de todos los macronutrientes que tenía en su cuerpo, empieza a bajar de peso. Ya no tiene una gota de grasa, entonces empieza a ir con las proteínas. Y acá tenemos la disminución del peso, ¿sí? ¿Qué más? Algo más. Bueno, ya le hablé de la cetoacidosis diabética, ya le había hablado de el coma intramolar. ¿Cómo es ese tema, Cami, porque no lo entendí bien cómo lo explicó Salas, el tema de no sentir dolor, ¿cómo es el mecanismo? Bueno, y ahí vamos. Complicaciones de la diabetes, ¿sí? Aún, por ejemplo, hay 2 complicaciones que yo busqué y no hay por qué, pero yo tengo mi teoría. Yo, científica, ya. Yo tengo mi teoría, se las cuento, pero ojo, es teoría. Lo que yo pienso en base a lo que yo sé, ¿sí? Son la nefropatía diabética, la retinopatía diabética, y ahí viene la insensibilidad al sistema nervioso, ¿sí? Que es lo que estaba diciendo ella.
insensibilidad al sistema nervioso. Que acá esto te lleva a una gangrena con posterior amputación del pie. O de la pata o lo que sea, ¿no? De la pierna, perdón, de lo que sea. ¿Sí? Brazos también pueden ser, bien. Bueno, primero, lo que yo pienso, ¿sí? Es más, si ustedes buscan en el Guyton les salen que aún no están bien cuestionadas las de por qué se producen las complicaciones de la diabetes. Pero yo sí, yo sí tengo mis teorías. ¿Qué? Primero, vieron que estamos eliminando mucha glucosa por orina, ¿no? Entonces eso está haciendo que el riñón trabaje de más para hacer más diuresis, para hacer más orina. Entonces, al trabajar de más, el riñón tiene que hacer doble, triple, cuádruple esfuerzo para formar más orina y sacar más agua. Entonces eso lleva, al igual que el páncreas en la diabetes tipo 2, que en algún momento se cansa de tirar insulina, y el cuerpo no le responde a la insulina, para mí el riñón pasa lo mismo. Dice, bueno, yo estoy haciendo un doble trabajo y en algún momento el riñón se cansa. Porque todo tiene una vida media, digamos. O sea, todo tiene un límite en la vida. Entonces, en el caso de la nefropatía diabética es eso. Otra, es que como vos tenés glucosa en la sangre, en la orina, eso proporciona de que cuando vos te limpias tus partes, por ahí algunas no usan el bidet, por ejemplo, y solamente se limpian con papel. Entonces, vos ahí estás dejando gotitas con azúcar. Y vos acá, en la ingle y en la región perianal, tenés bacterias que son normales de tu cuerpo, que es de la flora normal, digamos. Y esas bacterias se van a empezar a atraer por la glucosa que está en tu orina. Y después van a producir una ITU, se llama, infección del tracto urinario, que es en donde las bacterias se ingresan por la uretra. Obviamente vos ni cuenta te diste porque no vas a sentir nada hasta que te agarren la infección, digamos, no urinaria. Entonces las bacterias van a ingresar y te van a producir una ITU. Vos capaz decís, ay, me duele al orinar, ¿qué tomo? Ya los conozco. Bueno, ustedes no, pero si hay gente que dice, tengo una ITU, una amoxicilina. Tengo una ITU, un ibuprofeno. Me duele para hacer la pis, bueno, y me voy a bañar. Ya se me va a pasar, digamos. Conozco gente así posta, digamos. Entonces, esa ITU no curó, tu sistema inmunológico hizo lo que pudo con la bacteria o lo que haya ingresado, ¿no? Y después quedó un pedacito de bacteria ahí, porque tu sistema inmunológico no es que elimina todo siempre, digamos, ¿sí? Entonces, esa bacteria siguió ascendiendo por el uréter, llegó a los cálices y llegó a las nefronas. Produció una pielonefritis o ITU alta. Y ahí, chao, el riñón ya no sirve más, porque se empiezan a hacer pus con cavidades grandes y el riñón no se regenera, digamos. ¿Entendés? O sea, es como que empezamos a hacerle gotas grandes de pus al riñón y eso ya no sirve. Entonces, para mí es eso, digamos, ¿sí? Y obviamente que después la hiperglucemia, bueno, está, lo voy a poner acá para que sepan que característico de la diabetes, hiperglicemia, es la hiperglicemia, ¿sí? Porque después en eso nos vamos a pasar en el laboratorio para hacer el diagnóstico. Bueno, esta hiperglucemia no se sabe bien por qué, aunque también tengo una teoría, es que la glucosa se une mucho al glucocálix de las membranas. Viste que el glucocálix está compuesto por hidratos de carbono, bueno, y la glucosa es un hidrato de carbono y tiene mucha afinidad con el colágeno. Entonces, para mí, al unirse con el glucocálix, hace que después se vayan rompiendo la membrana glomérulo-capilar. Entonces, al irse rompiendo la membrana glomérulo-capilar, estás rompiendo las nefronas, digamos. Y ustedes saben que el riñón no funciona si vos no tenés nefronas, digamos. ¿Se entiende? Para lo que yo pienso. Yo en el libro, por ejemplo, de mi profe de interna, Rey, él dice lo mismo que el Guyton, digamos. O sea que aún no se sabe muy bien cómo es que se produce, pero que sí vos podés como que hacer que estas complicaciones no aparezcan. Siguiendo un buen tratamiento, un buen estilo de vida, ejercicio, La retinopatía pasa lo mismo ahora, con la diferencia es que genera edema. Similar al hipertiroidismo, ¿se acuerdan que generamos edema retroocular, ¿no? Retroorbitario, y que te hacía que salgas los ojos, exoftalmo? Bueno, lo mismo, pero ahora no salís los ojos, solo que ese edema comprime el nervio y te genera la retinopatía, ¿sí? Que es ceguera prácticamente.
Por eso ustedes van a ver pacientes diabéticos, pero viejos, o no, les falta algo, o algo más, a ver la vista, porque la mayoría es ciego, digamos, o sea, o no la mayoría, pero sí un par es ciego, digamos, de los diabéticos. Ahora, la insensibilidad al sistema nervioso, principalmente al sistema nervioso central, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? El sistema nervioso central se empieza a poner tan excitante, ¿sí? Que empieza primero a vasocontraerse, porque se va a estimular el simpático produce vasoconstricción. Se empieza a vasocontraer. Y esa vasoconstricción va a hacer que no le lleguen tanta irrigación a los nervios. Y ustedes saben que qué difícil que es irrigar la parte de abajo, por la gravedad y todo eso, ¿no? Que la parte de abajo es más difícil, ¿no? Las extremidades siempre son un poco más frías, las extremidades inferiores son un poco más frías que las extremidades superiores, así, ¿no? Por el hecho ya de la física y de la geología y todo, ¿no? Bueno, cuestión de que esos nervios, por ejemplo, el nervio ciático o cualquier nervio que te inerve las piernas o los brazos, van a dejar de tener tanta irrigación. Al dejar de tener tanta irrigación, primero, producen menos vaina de mielina. Segundo, las neuronas están como insensibles, ¿sí? Así como lo dice la palabra, están insensibles. Quiere decir esto, que perdés la capacidad de sentir. ¿A vos te transpira la pierna o el pie? Y un paciente diabético no lo siente, no siente agua, o sea, no siente nada, ¿entendés? Puede estar caminando sobre brasas ardiendo y el paciente diabético no lo va a sentir. Primero, que lo vamos a ver cuando veamos nervioso, qué tan importante es que las neuronas tengan su vaina de mielina. Esto es importantísimo, se los adelanto, pero lo vamos a ver mucho más detallado cuando veamos nervioso, es que la vaina de mielina hace que la conducción sea más rápida. Entonces, la información que viene desde el pie, imagínate que tiene que recorrer todo esto, ¿se entiende? Para los chicos del video, tienen que recorrer todo esto, entonces al tener que recorrer, esto tienen que hacerlo al toque, para que vos al toque te des cuenta de lo que estás pisando. Si pisaste algo y te hizo daño, vos tenés que hacer así. No, ay, esperá que llegue la información a mi cerebro, espera, claro, hasta eso se entró una banda de bacterias, de virus, parásitos, entonces vos lo haces rápido, eso se llama reflejos. Estos pacientes pierden eso, ¿sí? Hay otra cosa más que le quería decir acerca de la insensibilidad. Sí, que ahí vienen las complicaciones. Como les decía yo recién, vos lo que necesitas es tener reflejos rápidos. Para cuando vos tengas un accidente, vos podás sacar la mano o podás sacar el pie rápido. Eso lo vamos a ver cuando veamos nervioso. Ahora, estos pacientes diabéticos que perdieron la sensibilidad, aparte de eso, como la vaina de mielina es lípidos. Vos en la diabetes tenés alteración de los lípidos, por las dudas, ¿sí? Entonces vas a tener más lípidos que se van a encargar de generar energía y menos lípidos que se van a encargar de hacer otras cosas, como en una de esas cosas es envolver las axones de las neuronas en la vaina de mielina. Entonces vos vas a empezar a priorizar cosas, ¿no? En tu cuerpo cuando a vos te falte comida, ¿sí? Entonces, estos pacientes van caminando por la calle o van por su casa caminando por la casa. A mí se me cayó un vaso y limpié, pero siempre quedan pedacitos de vidrio, digamos, ¿vieron? Entonces viene un paciente diabético y lo pisa el vidrio, ni lo siente. Que sangra ni siente. Que tiene un pinchazo, no siente nada el paciente diabético. Entonces ese vidrio quedó estancado ahí, hasta que el cuerpo lo chupa. En algún momento el cuerpo lo chupa y ni cuenta se dio, yo no me di ni cuenta que él tenía tampoco, se había pinchado porque no me dijo nada, o sea, tampoco es que estoy todo el tiempo revisándole los pies. Entonces, este paciente, en un par de meses o incluso semanas, si tiene un buen sistema inmunológico, van a ser meses, si tiene un sistema inmunológico debilitado, ya si tiene diabetes, tiene sistema inmunológico debilitado porque es una enfermedad. Y al ser una enfermedad, el sistema inmunológico va a estar en su prime, ¿no? Bueno, cuestión de que este paciente diabético ahora le entró una bacteria. Una bacteria, él ni cuenta se dio, no tomó antibiótico, no se hizo B, le salía pus, pero él sentía el mal olor, pero pensó que era como natural en los pies de él, porque no sé, caminaba mucho o no sabe él, pero cuestión de que no le dio ni pelota. En un momento el dedo gordo se le empieza a hacer negro.
negro, sí. Y hasta que piense qué va a hacer, porque encima de eso, la gangrena, una vez que arranca, no hay cómo las parar hasta que no empezás con una amputación. En 2 minutos te comió todo el pie. Entonces, hasta que la persona con la que vivo, yo por ejemplo mi papá piense en si vamos al médico, si no vamos al médico, hasta que se ponga las zapatillas, hasta que vaya al baño y se arregle y se peine y bajemos y vayamos en el auto hasta el hospital y todo. Mi papá ya le llegó la gangrena hasta por lo menos hasta la rodilla. Entonces, siempre, por las dudas, a ver, no le van a preguntar, pero siempre que vos tenés gangrena, que es tener un miembro negro, ¿no? Vas a tener después varios tipos de gangrena, lo van a ver cuando estén en 4º año, pero tenés gangrena, vos siempre tenés que cortar por lo menos 5 centímetros más arriba, por si la bacteria sigue infectando ahí, digamos, porque el color negro aparece, pero después de un ratito, no ya. Entonces, por las dudas, vos tenés que cortar 5 centímetros más arriba de donde se produce la gangrena. Entonces, llegó hasta la rodilla y me van a tener que cortar más o menos hasta por acá, más o menos, ¿no? Unos 5 centímetros. Una banda. Ahí. ¿Sí? Y me quedo sin miembro inferior. Eso es gangrena y por eso se lo amputa a los pacientes con diabetes. ¿Se entiende eso? ¿Entendiste, Sofía? Sí. ¿Sí? La insensibilidad al sistema nervioso. ¿Qué? Entonces, vuelvo a decir de nuevo, se estimula el sistema nervioso autónomo, principalmente el simpático, produciendo vasoconstricción. Eso hace que llegue menos sangre a los miembros inferiores, a los miembros en realidad. Porque cuando se produce vasoconstricción, vos haces que la sangre de la vasoconstricción llegue a órganos que más lo necesitan. Corazón, riñón, cerebro, ¿sí? Y empezás a sacarle sangre a los tejidos periféricos, que son los que menos necesitan. Manos, brazos, pies, piernas, ¿no? Miembros. Bien. Y después lo otro es que va a haber menos vaina de mielina y por ende menos conducción saltatoria, ¿sí? Eso se llama parestesia. Cuando vos no sentís, ¿vieron lo que hacía el COVID? Que el COVID hacía que vos no sentás los sabores ni los olores. Bueno, en el caso de sentir en el tacto, ¿sí? No gusto y olfato, sino tacto, que vos no sientas, se llama parestesia, ¿sí? Y cuando vos no podés mover, se llama plejía, ¿sí? Paraplejía. Bien. ¿Se entendió diabetes? Vamos ahora al tratamiento, al diagnóstico. El diagnóstico es fácil, porque si nosotros sabemos qué es lo que está causando la diabetes, nosotros más o menos ya sabemos cómo saber que un paciente tiene diabetes, ¿sí? Primero, lo que vamos a hacer van a ser análisis de sangre y análisis de orina. En la orina, ¿qué le vamos a pedir? Glucosuria, cetonuria, ¿sí? Eso le voy a pedir a un paciente que yo sospeche que tenga diabetes. Un paciente que venga a la guardia y me diga, che, vos sabés que últimamente estoy comiendo mucho, como que no me sacío, estoy yendo todo el tiempo al baño, bajé mucho de peso, o subí mucho de peso, ¿qué más era? Estoy tomando mucha agua, no puedo salir de mi casa si no me llevo una botella con agua, y me la tomo toda en un ratito, te dicen, ¿viste? Bueno, y vos le decís, bueno, te voy a dar este frasquito, por favor, tomate la muestra de orina y tráeme en la mañana. Bueno, y ahí le saca glucosa y orina. Si tiene mucha glucosa, listo, ya está. Y si tiene cuerpo cetónico, ya, vos ya sabés que tiene eso, ¿sí? Ahora, en la sangre le podemos pedir glucemia, ¿sí? Y le podemos pedir lo que se conoce como hemoglobina glico, o gluco, es lo mismo, glicosilada. ¿Se acuerdan cuando vimos pH? Que la hemoglobina se podía unir no solamente al oxígeno y al dióxido de carbono, sino también a los protones, formando los buffers, ¿no? Que podía ella retener los protones y de esa manera hacer que la acidosis no aumente, ¿sí? También la glucosa la hemoglobina puede retener la glucosa.
Entonces, dependiendo, la hemoglobina glicosilada es prácticamente eso, ¿no? Hemoglobina con glucosa unida. Ahora, esta hemoglobina no tiene oxígeno, es ocupada por la glucosa, no transporta oxígeno, por las dudas, ¿sí? Y ojo ahí porque estamos perdiendo quien nos transporte oxígeno, ¿sí? Entonces, la hemoglobina glicosilada es la verdad es que yo amo la hemoglobina glicosilada, porque nos redice cuando un paciente nos está mintiendo. Nos redice cuando un paciente nos está mintiendo. ¿Por qué? Porque mide los niveles de glucemia 3 meses antes de la consulta. O sea, hoy, sábado, ¿no? Hoy ustedes vienen a mi consulta, yo les pido hemoglobina glicosilada y yo puedo ver su glucosa en sangre de los últimos 3 meses antes. O sea, voy a ver agosto, julio y junio. Y si ustedes me dicen, no, ¿sabes que yo vine con una dieta re tranqui, no estoy comiendo nada de hidratos de carbono? Sí, por ahí me meto un arrocito muy chiquitito, qué sé yo. No estoy comiendo hamburguesa, dejé los sándwiches. A ver la hemoglobina glicosilada. Si tenés mucha glucosa unida a la hemoglobina glicosilada, eso te está indicando que las glucemias que vos tuviste eran altas. O sea, que vos te metiste muchos hidratos de carbono en el cuerpo. Ojo, pero también justamente te sirve no solamente para ver si el paciente te está mintiendo o no, sino que también te sirve para el seguimiento, el diagnóstico, ¿no? O sea, te sirve para vos decirle al paciente, no me mientas, vos estás comiendo hidratos de carbono, come bien, porque te va a agarrar ceguera, te va a agarrar insuficiencia renal por la nefropatía, vas a perder una pierna, puedes perder las 2 piernas, o sea, rescatate, digamos, dejá de comer hidratos de carbono. Sí. Bueno, y después, algo que les van a preguntar mucho en el final de bioquímica, va a ser la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que nosotros la conocemos como PTOG, prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Qué hacemos acá? Nosotros al paciente le damos en un vasito un poquitito de agua con una astilla de azúcar. Digamos que el azúcar es prácticamente glucosa pura, digamos, ¿sí? Azúcar de mesa, el azúcar con la que usamos siempre. Entonces le damos y le decimos, bueno, toma. Vale. Y acá el paciente, en unas 1 o 2 horas, le sacamos sangre para ver cómo está la glucosa. Sí. ¿Qué se supone? En 1 o 2 horas, que es post-ingesta, ¿no? Que es cuando ya la insulina ya se liberó, vos ya tenés que haber metido toda la glucosa dentro de la sangre, o sea, no toda, pero un poco, porque tenés que tener niveles normales de glucosa, que el valor normal de glucosa es de 70 a 110, que en el Guyton ahora sale que es hasta 115, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a tener con los valores que nos dan en bioquímica, ¿sí? De 70 a 110. Sí, después de 2 horas, vos tenés que tener en estos rangos. Persona sana. Persona que tiene diabetes va a tener mayor a esto. La mayoría de las veces lo tienen mayores a 200 miligramos por decilitro. ¿Sí? O sea, la PTOG es darle al paciente azúcar y medirle la glucosa a ver qué onda. Bueno, eso va. Y darle y medir la glucosa en la sangre y ver qué onda, si responde o no. Primero, si la glucosa está normal, nos está indicando que hay insulina, por ende está entrando la glucosa, todo está re piola, ¿sí? Si está mayor, y ahí nos va a indicar 2 cosas, que tenés o resistencia a la insulina o que tenés diabetes. ¿Cómo vamos a saber cuál de las 2? Primero, la resistencia a la insulina, acantosis nígrica, las verruguitas. Viendo eso y más la PTOG, decimos que es una resistencia a la insulina. Ya vamos a ver el tratamiento. Y ahora, segundo, si no tiene negro, pero es una persona muy obesa, ¿sí? Es una persona muy obesa, es una persona que vos sabés que es sedentaria, ¿no? Todo que tabaquista, y le haces la prueba de tolerancia oral a la glucosa, le das la glucosa y ves que está a 200, diabetes. Esta es
es la más común, esta es la que usan todos los diabetólogos para, y la hemoglobina glicosilada para saber si tenés diabetes o no. ¿Cómo es el tratamiento? Dependiendo, bueno, ya habíamos visto el tratamiento de la diabetes tipo 1, que era darle prácticamente insulina al paciente. Ahora, el tratamiento de la diabetes tipo 2, hay un problemita acá. Que la diabetes tipo 2 siempre viene acompañada con síndrome metabólico. Siempre. El síndrome metabólico es prácticamente esa persona que es obesa y tiene todos los números para sacarse un infarto. Tabaquista, sedentario, ¿sí? O sea, es obesa, tiene hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hiperinsulinemia, hiperglucemia, o sea, tiene prácticamente todo hiper, ¿sí? Pero en serio. Entonces, acá hay varios tratamientos. Tenemos la cirugía, que se llama cirugía bariátrica, que tenés dos tipos, que es, una es hacerle un bypass desde el esófago hacia el duodeno, o hacerle la gastrectomía, que es quitarle el estómago, digamos. Primero, se dice que le quitan el estómago porque nosotros tenemos integrinas que salen del estómago que estimulan la síntesis y liberación de la insulina. Para el caso del diabético tipo 2, hablando de que el paciente diabético tipo 2 es hiperinsulinoma. Tiene hiperinsulinemia, ¿no? Bueno, entonces, al hacer que el estómago no trabaje, hacemos que estos que se llaman integrinas, la más importante de las integrinas es la IGL-1, ¿sí? Que se llama integrina, que lo que hace es prácticamente ir al páncreas y decirle, libera insulina, porque mira, acá en el estómago acaba de llegar una buena hamburguesa, ya, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es lo que hacen las integrinas, avisarle al páncreas que vino comida, entonces que libere insulina, ¿sí? Ahora, lo que vos podés hacer es hacer un bypass, que tu comida, en vez de pasar por el estómago, pase directamente del esófago al duodeno. Entonces el estómago ni cuenta se va a dar que vino la comida, entonces por ende no liberas insulina. O la otra es directamente sacarte el estómago, que se llama gastrectomía. No recomendamos, obviamente, porque vas a perder proteínas, factor intrínseco, ¿no? O sea, una banda de cosas. Entonces, lo primero va a ser la cirugía, ¿no? Y lo segundo va a ser tratamientos para la insulina, fármacos. Por ejemplo, metformina, seguramente esta la conocerán, la metformina. La metformina lo que hace prácticamente es hacer que los receptores tirosinquinasa sean más sensibles para la insulina. O sea, como que traten de quererla más a la insulina gaseosa, por así decirlo. Eso es lo que hace la metformina, ¿sí? Aparte de eso, estimula el sistema nervioso para que libere más insulina el páncreas, ¿sí? Otros fármacos, la sulfonilureas. Yo estoy estudiando estas. Las sulfonilureas, que creo que sí las di en el teórico, si no me equivoco. ¿Sí, no? Sí. Las sulfonilureas lo que hacen es inactivar a la bomba al canal de potasio. Entonces, cuando inactivan el canal de potasio, el potasio permanece adentro, cargas positivas adentro despolarizan la membrana, se produce una apertura de los canales de calcio, voltaje dependientes, entra el calcio y moviliza las vesículas que tienen insulina en la célula beta del páncreas. Eso es lo que hacen las sulfonilureas entonces, ¿sí? Lo mismo que haría si no habría sulfonilureas, pero no nos olvidemos que en la diabetes hay un problema en el páncreas, ¿sí? Después, la otra que podemos... si es, por ejemplo, un paciente diabético ya entrando, diabético tipo 2, ¿no? Entrando en la última parte de la diabetes, que es cuando prácticamente el páncreas deja de sintetizar insulina, ¿no? Ahí le podemos dar las incretinas exógenas. IGL-1, por ejemplo, ¿sí? IGL-1. ¿Bien? Bien. ¿Dudas? ¿Dudas dudosas?